Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar específicamente la idea de la enseñanza para la educación corporal o para el programa de educación corporal. Y bueno, en fin, ahí vamos abriendo luego el diálogo y el intercambio, digamos, de cada una de esas temáticas o de esas ideas. Bueno, como ustedes saben, la idea de enseñanza que sostenemos en la educación corporal es una idea de enseñanza que hemos empezado a revisar y que no condice con la idea de enseñanza que sostiene la educación física. Yo les podría decir de modo general, insisto, de modo general, la educación física presenta siempre sobre la idea de enseñanza generalmente, insisto, de modo general aparece la idea siempre de estimular y obtener una respuesta, es decir, de estímulo y respuesta. Entonces, con sus variantes, ¿no? Con la asociación, con el descubrimiento guiado, ¿no? Con todas esas variantes que va presentando la educación física. Pero básicamente se ocuparía de esto, de estimular y obtener una determinada respuesta. Y cuando esa respuesta se adquiere, entonces lo que se dice es que aprendió. Vamos, es decir, cuando hay una conducta que se adquiere a partir de ese estímulo y respuesta, se aprendió, ¿no? Una de las preguntas que ahí se pueden hacer, Eliana, que a vos te interesa la cuestión de la evaluación, es, ¿aprendió? Uno podría decir, ¿no? A veces se aprende, podría ponerle un signo de pregunta, a veces decía, ¿aprendió? Digamos, se aprende, digamos así. Bueno, y seguir indagar esa pregunta, ¿no es cierto? Entonces, Quizás también ahí cuestionar los criterios que se tienen para decir, bueno, si aprendió o no. claro, claro. Entonces eso lleva, por ejemplo, a una de las consecuencias, o a indagar con esa pregunta serían los criterios, digamos, para decir si, claro, por qué aprende, si no aprende, si aprendió, si no aprendió, de qué manera, todo eso. Pero es una pregunta posible, sobre todo la evaluación que se supone que corrobora, digamos, ese aprendizaje, eh, lo califica, lo clasifica, digamos, ese aprendizaje. Sobre todo le pone una calificación, ¿no? Le pone un número a ese aprendizaje, ¿no? Ahora, volviendo a esta idea general de enseñanza, ¿por qué no podemos sostener esta idea de enseñanza en la educación corporal? Bueno, hemos dicho más de una vez que el axioma, digamos, con el cual trabaja la educación corporal es que lo humano, esto hay que ponerlo acá como diferente, ¿no? Y yo acá digo, esto sería de la educación corporal. El axioma con el que trabaja la educación corporal es que lo humano se constituye en el lenguaje. ¿Ah? El núcleo firme o núcleo duro, ¿ah? Es ese axioma
está exhaustado, es decir, está indagado, está problematizado, porque claro, hay que mostrar esto de alguna manera, no es que uno tiene que dar herramientas para dar cuenta de esto, ¿no? Entonces, ese núcleo firme, ese axioma, digamos, se traduce en el núcleo firme en donde el cuerpo, ¿no?, se constituye en el discurso. Vamos a decirlo por ahora de esta manera. De un modo particular. Entonces, fíjense que el axioma que propone la educación corporal, el axioma que sigue la educación corporal, que sostiene la educación corporal, les va a decir que lo humano se constituye en el lenguaje, no que lo humano se constituye en la naturaleza. ¿Ah? Lo humano no está constituido en la naturaleza. Si lo humano se constituye en el lenguaje, lo que nos importa a nosotros es la idea de cuerpo. Entonces, ese cuerpo tampoco puede constituirse en la naturaleza, porque el humano está constituido en el lenguaje, o sea, el cuerpo no es de la naturaleza. El cuerpo que indagamos nosotros. Entonces, ese cuerpo se va a constituir en los discursos. Esos discursos para nosotros vienen a ser las prácticas corporales. ¿Ah? Nosotros, por lo menos lo que nos interesa a nosotros son esas prácticas corporales. Claro, de un modo esos discursos son discursos particulares de las prácticas corporales. Esperen que se sumó una persona, alguien más. ¿No? Entonces, y como esos discursos se constituyen, perdón, como el cuerpo se constituye en el discurso de forma particular, entonces yo no tengo manera de pensar, digamos, una enseñanza por estímulo y respuesta, que hace referencia siempre a la cuestión orgánica, biológica y natural, digamos. Es decir, lo que plantea esa idea de enseñanza bajo el estímulo y respuesta es seguir un desarrollo natural, y a medida que se sigue ese desarrollo natural, se va estimulando en determinados momentos específicos que están señalados, que están bien identificados. Entonces se estimula determinadas cosas para que haya determinadas respuestas y de esa manera se aprenda. Esa idea va contra esta idea, contra la idea del axioma y del núcleo firme que presenta la educación corporal. No puedo sostener eso yo ahí, ¿no? Entonces, este es un primer punto de por qué nos ponemos a pensar en una, vamos a decirlo así, en una nueva idea de enseñanza. Porque es una nueva idea de enseñanza. ¿Ah? Esto es así. Es una nueva idea de enseñanza. Estamos intentando plantear una novedad sobre la enseñanza de las prácticas corporales. Novedad en el sentido de que no estaba, de que no había. Digamos, es una nueva idea de enseñanza. Aquí. Es una primera consideración que tenemos que realizar. Una segunda consideración que tenemos que realizar es que en la educación corporal, ¿ah?, en la educación corporal no encontramos que haya correspondencia, vamos a poner así, no hay
no hay correspondencia entre enseñanza, aprendizaje. Por eso la pregunta que le decía a Eliana, digo, aprenden, digamos, es decir, porque alguien enseñe, ¿significa que hay una correspondencia, te enseño esto, aprendes eso? ¿No? Entonces eso sería una correspondencia entre aquello que se enseña y aquello que se aprende. No encontramos que haya correspondencia. En todo caso, esa correspondencia para nosotros es supuesta. ¿Tá? Suponemos, podríamos decir, ¿no?, que si le enseñamos a jugar al básquet, y bueno, algo de básquet va a ser, no va a ser waterpolo. ¿Ah? Sí, claro, estamos trabajando estos contenidos, suponemos que va a sacar algo de básquet, no va a aprender rugby, digamos. Si le vamos a enseñar rugby, suponemos que va, ¿no? Para nosotros son supuestos esos. Ah, se comprende, se supone que si te van a enseñar matemática a multiplicar, aprenderías cuestiones de multiplicar. Si te van a enseñar inglés, aprenderías cuestiones de inglés. Pero son supuestos. Para nosotros, insisto, son supuestos. Sí, inclusive, buen día, Gus. Buen día. Colieli. No, digo, Beares también dice que esos saberes que uno enseña hasta se pueden, o sea, el alumno puede llegar a resignificar con esto de Herba y el círculo de ideas hasta muchos años después o mucho tiempo después, y no lo sabemos. Sí. Esto que está diciendo vos, por ahí nos cae la ficha, vuelvo a ver el video, un compañero hizo otra cosa, y bueno. Sí, 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 eso es un tiempo circular, digamos. No es un tiempo lineal en ese sentido. Es decir, a partir de cosas que te suceden en el presente, podés dar sentido a aquello que ya habías visto, digamos. En cambio, en la idea lineal, él sigue, digamos. Es como si no lo aprendiste acá, ya no lo vas a poder aprender, ¿no? Por eso, esta es una cosa que se infiere, por ejemplo, de Comenio, digamos. Las cosas más primordiales o importantes se aprenden en la primera infancia, digamos. Por lo tanto, ergo, los viejos no pueden aprenderlo, no se puede seguir aprendiendo. Lo que no aprendiste de chico no lo vas a aprender de grande, digamos. Porque bueno, ahí está esta linealidad, y como decís, Maxi, digamos, yo puedo, aquello que se ve un día, en un futuro, lo vuelvo, era esto lo que me estaban diciendo. Digamos, bueno, de hecho el psicoanálisis así trabaja. ¿No? El psicoanálisis lacaniano trabaja de esa manera. Es decir, con un tiempo que es circular. ¿No? Entonces, no hay una correspondencia entre enseñanza y aprendizaje, y tampoco lo que decimos es que no hay, vamos a poner, no hay relación de proporcionalidad. Entiéndase por relación de proporcionalidad la relación que hay entre dos elementos. Un elemento, enseñanza. El otro elemento, aprendizaje. ¿Ah? Esa relación de proporcionalidad se entiende como una relación de proporcionalidad directa. Ya tenemos para que haya relación de proporcionalidad tiene que haber dos elementos. Ya tenemos dos elementos, enseñanza y aprendizaje. Al mismo tiempo tiene que ser, se dice que es una relación de proporcionalidad directa. ¿Qué implica esto? Si aumenta uno, el otro aumenta. Y si disminuye uno, el otro disminuye. ¿Ah? Entonces, esto se lee así. Si te enseño más, la relación de proporcionalidad directa que va a haber con el aprendizaje es que aprendas más. Si te enseño menos, la relación de proporcionalidad
directa que va a haber es que aprendas menos. El que aprenda menos. Es decir, a más enseñanza, más aprendizaje, a menos enseñanza, menos aprendizaje. Abrimos ahí signos de preguntas. ¿Se comprende? Pero esta es la idea de una relación de proporcionalidad. Esta es la segunda consecuencia, digamos. No encontramos, digamos, en la educación corporal estas ideas que sostiene la teoría de la enseñanza de la educación física. O sea, ya tenemos una primera, que creo que la fundamental es justamente cómo se arma ese axioma y ese núcleo firme, lo que nos obliga a pensar estas otras cuestiones. Cuando empezamos a indagar la teoría de la enseñanza, encontramos que no hay correspondencia entre enseñanza y aprendizaje, como se sostiene, y que tampoco hay una relación de proporcionalidad. Esa sería la segunda cosa. Una tercera que vamos a proponer, digamos, desde la educación corporal, nosotros le vamos a proponer trabajar con la idea de estructura que es distinta a la idea de un proceso. Sobre todo un proceso, insisto, en este caso que estamos viendo de enseñanza, aprendizaje. Vieron que siempre decimos un proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿No? Recuerden, cuando hacíamos ese esquema, anotábamos diagnóstico y después poníamos progresiva, formativa o procesual, digamos. Bueno, vuelvo con esto, vuelvo con la evaluación. La evaluación continua es la que propone la evaluación del proceso, digamos. Es la que propone hacer el seguimiento de ese proceso de enseñanza, aprendizaje. ¿Por qué no con un proceso? ¿Por qué criticamos la idea del proceso? Bueno, ya hemos dicho, pero reitero dos o tres cositas. Digamos. El proceso va a trabajar sobre un tiempo lineal, que acá salía que traían recién. Digamos, el proceso trabaja en una linealidad o de una continuidad del tiempo. ¿No? Trabaja en ese sentido, en esa linealidad. La segunda cuestión es que el proceso siempre se da en una estabilidad subjetiva o en el individuo, si ustedes quieren. El proceso siempre es del individuo, hace referencia siempre al individuo. Es decir, a los cambios de conducta, esa evaluación continua buscaría los cambios de conducta que va adquiriendo a medida que se desarrolla ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta es la definición de la evaluación continua. Por eso siempre que se precisan los objetivos de manera específica, detallada, se identifica qué es un objetivo, qué no es, digamos, qué tiene. Entonces, a medida que voy evaluando cada una de esas cosas, voy dando cuenta de los cambios de conducta de cada una de esas cosas y voy haciendo ese seguimiento, ¿no? Sí, que además es sumativa, o sea, va sumando conductas esperables. Exacto, exacto. Por eso de ahí también, para que vos decís esto, en un proceso lo que hay es una adición, una suma. Hay una adición de esos objetivos, de esas conductas esperables, las voy sumando, y no es que cuando voy sumando anulo la anterior. La fusiono. Esta es la característica. Son acumulativas, digamos. Claro. Voy acumulando. Bueno, por ello también se trabaja sobre la idea de experiencias, de brindar un rico y variado marco de experiencias motrices, porque se supone que esa cantidad de experiencias motrices me va a hacer luego
mientras más experiencias motrices tengas, múltiples experiencias motrices tengas, mientras mayor plasticidad tenga por esas experiencias motrices, se va a dar X, supone que se va a dar X resultado, ¿no? Entonces, eso también está puesto en juego, ¿no? Y en el sentido, ojo, en el sentido de pasar por una multiversidad, digamos, de prácticas. A eso se refiere esas. Es un poquito de esta, un poquito de esta otra, otro poquito de esta otra, otro poquito de esta otra, digamos, ¿no? En ese sentido. Bueno, obvio, fíjense que la otra característica que tiene ese problema es que puede ser controlable. Que tiene el proceso, perdón, es que puede ser controlable, ¿no? Entonces yo voy controlando todo lo que va sucediendo, porque ya está todo pautado eso de antemano. En esa estabilidad subjetiva ya puedo ir, digamos, controlando que no haya desorden, que no haya... que no se vaya para cualquier lado la cosa, digamos. O sea, ya uno tiene de antemano, ¿no? Ya sabe hacia dónde va a ir, hacia dónde va a apuntar, hacia dónde. Me parece que esto también está. Si uno, voy a hacer una metáfora, ¿no? Pero bastante literal. O sea, una mezcla entre... digo, pueden pensar esto, vamos a decirlo así, mutatis mutandi, digamos. En la entropía, que es un concepto que viene de la física, implica que a mayor entropía, mayor desorden. Menor entropía, menor desorden. Es decir, si la entropía aumenta, hay más desorden, más caos. Si la entropía disminuye, menos desorden, menos caos. Por ejemplo, si ustedes hacen un té, digamos, ¿qué va a suceder? Cuando las partículas de agua están muy calientes, están todo el tiempo moviéndose. No están quietas. Eso da mayor entropía. Cuando eso se va enfriando, las partículas de agua empiezan a quedarse más quietas, nunca se van a quedar, nunca vas a llegar al cero absoluto, ¿no? Entonces la entropía disminuye. Esto sucede lo mismo con la flecha del tiempo. La flecha del tiempo, y esto es así, digamos, el tiempo en física va a avanzar. ¿Ah? Uno puede viajar en el espacio, pero no puede viajar en el tiempo. Eso, hay cuestiones teóricas, digamos. O sea, yo voy para adelante, voy para atrás. Voy para la derecha, voy para la izquierda, voy para arriba, voy para abajo. Sí, en el espacio. ¿Ah? Ahora, no puedo viajar hacia atrás en el tiempo. Puedo estudiar lo que sucedió años atrás, sí, pero no puedo viajar hacia atrás en el tiempo. O sea, la flecha del tiempo va hacia adelante. De hecho, también la flecha del tiempo que utilizamos siempre en educación viene de la física, la creó Eddington. Entonces, ¿qué dice esa flecha del tiempo? Que a medida que avanza el tiempo, mayor entropía. ¿Qué hace las ciencias de la educación con eso? Intenta fijarla eso, intenta controlar esa flecha del tiempo. Entonces te arma, por ejemplo, las etapas evolutivas. Te arma, por ejemplo, las fases. Entonces te dice, a tal momento tal cosa, a tal momento tal otra cosa, a tal otro momento tal otra cosa, a tal otro momento tal otra cosa. Busca que esa entropía no aumente para que no haya desorden, sino que busca que esa entropía disminuya. Profe, perdón, ¿qué sería entropía? Es un concepto que viene justamente de la física que está en relación con las leyes de la termodinámica. Y ahí hay que meterse con las leyes de la termodinámica. Yo sé muy poco en ese sentido de las leyes de la termodinámica, pero se utiliza también en las ciencias sociales el concepto de entropía para el estudio de lo social muchas veces. Entropía tiene que ver básicamente con cómo se compone un sistema y las organizaciones de ese sistema. Si eso está en mucho movimiento, implicaría mayor desorden, y en menos movimiento, menor desorden, digamos. ¿No? No sé si querías decir algo más, Nicole. No, eso, porque entendía la idea, pero no entendía la palabra. Claro. Entonces... En eso. ¿Y cómo es la otra palabra? Yo me acuerdo de eso de algún texto de fisio humana,
con Marrachino, que lo presentaba, no me acuerdo ahora quién era el actor. Termodinámica. Puede ser, cuando La cuando palabra comienza hablando de termodinámica puede ser. Ujú. Es decir, Sí. por eso la dinámica de las temperaturas tiene que ver. A mayor temperatura, mayor entropía, mayor desorden. A menor temperatura, la cosa está más quieta, más estable. ¿Ah? Menor entropía. Y está el ejemplo del inflador también, ¿no? Que cuando genera fuerza o apretás, como que las partículas se acercan y Claro, cuando están estáticas, quietas, no genera esa presión. claro, sí. Sí, sí, porque claro, ojo, el aire no es que no hay nada. Ustedes agarran, vacían una botella de agua, de plástico, y la cierran, no tienen agua, ¿no? Y la cierran, y ustedes la apretan. La pueden, vieron que cuando la quieren apretar, no pueden, está dura. Ustedes dicen, pero si no tiene agua adentro. No, pero tiene aire, está vacía. Ojo. O sea, el aire ocupa espacio. Le sacan el tapón y ahí presionan y sacan el aire. Ahí sí la pueden achatar. Y después lo vuelven a tapar y hace que no le entre más aire. No es lo mismo que no haya. ¿Se comprende? Ahí. ¿Cómo uno puede? Por eso aparece después la metáfora de que ese vacío no está vacío, digamos. ¿No? Que efectivamente no es que está vacío. Me acordé de otro texto de Juguetes y Jugadores, creo que era de Graciela Scheiner, el juego, no sé si Sí, igual si tiene que ver, me acordé del vacío y del caos, que para claro. jugar precisas un caos que rompa contra el orden establecido, digamos, y ahí poder crear un nuevo orden que sería el orden lúdico. Sí. Bueno, ahí es interesante seguir la idea de juego. Para nosotros el juego es profanador. Digamos, el juego sirve para profanar. Ya donde hay un orden establecido, el juego justamente lo que permite es profanar ese orden establecido. Una de las cuestiones de por qué nos interesa enseñar el juego, digamos. Hoy si ustedes me dicen ese principal orden establecido sobre qué hay, lo lleva a cabo la lógica liberal, digamos. Entonces, ¿por qué no podemos profanar, digamos, por decirlo de alguna manera, esa lógica neoliberal? Digamos, es decir, ¿cómo podemos brindar un desapego de eso? ¿No? Crear otra idea allí. Bueno, me parece que esas serían las cuestiones de por qué tenemos que revisar esa idea de enseñanza, ¿no? Es decir, no. Fíjense que básicamente lo que se modifica es ese axioma. Si uno, de modo general, puede sostener que la educación física, lo humano se constituye en la naturaleza, en la educación corporal parte de la vereda contraria, digamos. No, lo humano no está constituido en la naturaleza, sino que está constituido en el lenguaje, ¿no? Se constituye en el lenguaje. Consecuentemente, eso tiene implicancias para la idea de cuerpo. Entonces el cuerpo no es natural, sino que el cuerpo es producto de esos discursos, se constituye en esos discursos. Acá lo voy a anunciar de modo completo, se constituye en los discursos de un modo particular para cada sujeto. Ese sería el enunciado completo. ¿Ah? Se constituye de un modo particular para cada sujeto. Por un lado, lo particular es, bueno, no es lo mismo ese cuerpo que surge de la gimnasia, del juego y de los distintos deportes, y al mismo tiempo cada sujeto, que hay que suponerlo, hace algo con eso. Digamos, termina constituyéndose de modo particular en relación con esa práctica. ¿Ah? Bueno, eso nos llevó a problematizar la idea de enseñanza. Y ahí encontramos que no hay correspondencia, que no hay relación de proporcionalidad. Empezamos a cuestionar todas estas cuestiones. Y uno de los conceptos con los que empezamos a trabajar
justamente es no el de proceso, lo cual eso nos trae nuestros problemas y nuestras angustias, porque uno dice, bueno, con el proceso yo, ¿no?, ya puedo decir, si trabajo en un proceso, yo tengo entonces, esto implica paso 1, tal cosa, paso 2, tal cosa, paso 3, tal cosa. O sea, yo ya puedo saber, o sea, lo que me va a permitir esto, si ustedes quieren, es una receta. O también los famosos pasos metodológicos, ¿no? ¿Cuáles serían los pasos? Vieron paso 1, paso 2, paso 3. ¿Cuáles serían los pasos metodológicos para enseñar X cosa? ¿No? Esto aparece sobre todo en gimnasia artística, de los pasos metodológicos, digo. Aparece mucho en la gimnasia artística, aparece mucho en el atletismo y aparece también en la natación, básicamente, ¿no? Aparece muchísimo allí. Entonces, este sería básicamente el por qué no. ¿Y qué comenzamos a ver allí? Digamos, bueno, en vez de trabajar con la idea de un proceso, le proponemos trabajar con la idea de que toda práctica corporal, ¿no?, presenta, vamos a decirlo así, estructura. ¿No? Si presenta en una estructura, lo que yo voy a señalar aquí son 2 o 3 cuestiones. La estructura lo que nos va a permitir, digamos, es hacer inteligible el objeto de enseñanza. La estructura nos permite que ese objeto de enseñanza lo podamos estudiar, ¿se comprende? Inteligible significa esto, que lo podamos estudiar, que lo podamos problematizar, que lo podamos indagar, que podamos pensarlo. Esto se refiere, que podamos decir, che, vamos por acá, no, pero vamos por allá, no, pero creemos que es esto. Es decir, la estructura hace, vamos a escribirlo bien, quiero poner OSE, hace inteligible el objeto de enseñanza. Profe, esa estructura viene de los 60, 70 del estructuralismo americano, digamos, de Parson y Merton. Esas ideas de estructura pues son diferentes de otras ideas de estructuralismo de Levi-Strauss, etc. No, sí. Lo que pasa es que ahí hay una lógica más funcionalista respecto de esa sociología, digamos, que estás señalando. Acá también va a haber una idea de función, pero una idea funcionalista, digamos, en el servicio, en el sentido de que hay una